Hermanos míos, ¿en qué consiste la vida? Esto es una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, podríamos decir que en un momento determinado todos nosotros quizás nos hemos hecho esta pregunta. Si nosotros eliminamos toda distracción de nuestro alrededor, si nosotros eliminamos todo sonido, si nosotros eliminamos las responsabilidades, por así decirlo, de nosotros ocuparnos de todo lo que hacer de la casa, de lo que hacer de los trabajos, de las preocupaciones, quizás hasta de la deuda, de muchísimas cosas que a nosotros nos atormentan constantemente y que nosotros recibimos tantos dardos en nuestra mente para que nosotros no podamos detenernos en un momento y reflexionar. Si nosotros nos detenemos y nosotros apartamos todas las distracciones del mundo, siempre nos vamos a encontrar con esta pregunta, porque será un momento donde nosotros solamente estaremos nosotros pensando en la creación magnífica del Señor y nosotros decimos, bueno, yo me lo he preguntado mucho, incluso me parece muy curioso porque la primera vez que yo me hice esta pregunta yo estaba muy niño, tenía alrededor de 7 u 8 años, pensando que había una respuesta sencilla a esta pregunta. Me acuerdo preguntándole a mi hermano mayor, yo le dije, manito, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la vida? O sea, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué existe el universo? ¿Qué es el universo? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué yo tengo que morir? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el propósito mío aquí? Yo se la preguntaba a mi hermano mayor pensando que él iba a tener una respuesta para mí, pensando que después de que yo pasara de ser niño a ser adulto, yo iba a entender todas estas preguntas que yo tenía. Yo en verdad dentro de mí pensaba que esa duda yo la tenía porque era un niño. Pero definitivamente, a través del tiempo me fui dando cuenta que un gran porcentaje del ser humano se hace esta pregunta y no tiene una respuesta para esta pregunta. Muchos de nosotros quizás no tenemos una respuesta para esta pregunta y muchas personas se han dedicado a poder tener una respuesta a esta pregunta y no la han encontrado porque no saben buscar o no han buscado bien. Muchas veces nosotros queremos encontrar un mango en una finca de arroz, por un ejemplo, y por más esfuerzo, por más que nosotros nos enfoquemos y por más trabajo que nosotros hagamos en una finca de arroz, yo podría decir que es imposible yo encontramos un mango. Entonces muchas veces nosotros buscamos los lugares erróneos, pero definitivamente en el día de hoy tenemos el privilegio de por gracia de parte del Padre. Gracia significa un favor no merecido. Un favor no merecido. El Señor ha tenido favor en nosotros que nosotros no merecemos de revelarnos el porqué de nuestra existencia. El porqué nosotros estamos aquí, el porqué Dios creó todas las cosas. Amén, porque nos ha permitido buscar en el lugar correcto. No importa que tanto nosotros nos esforcemos, no importa que lo tanto que nosotros tratemos, si nosotros no recibimos esa revelación de buscar en el lugar correcto, será imposible para nosotros responder una pregunta como esta. Gloria a Dios. Entonces, por eso yo quiero que nosotros vayamos al libro de Juan. Quiero que vayamos al libro de Juan. Nos esforzaremos por mantener estos estudios bíblicos lo más cristocéntrico y bíblico posible. Estaremos mucho utilizando la palabra de Dios, estaremos mucho utilizando la Biblia para no salirnos de ahí. Gloria a Dios. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes los textos bíblicos que estaremos leyendo para que ustedes tengan una consecuencia. Más o menos en el grupo están. Estaremos tocando Juan 1 del 1 al 3, Génesis 1, 1, 2, Colosenses 1 del 15 al 20. Gloria a Dios. Si pueden, por favor, me pueden confirmar con una manita, me pueden confirmar con un amén, cuando estemos todos ahí, cosa de que estemos en la misma página. Amén. Amén. Leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando la palabra me dice aquí en el principio, y vamos a hacer referencia con la otra escritura que tenemos preparada para hoy, que es Génesis. ¿Qué significa el principio? Cuando Dios dice que en el principio era el verbo refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Podemos un poquito indagar un poquito más adelante qué es el verbo y por qué el verbo significa Jesús. Pero cuando hablamos del principio, el Señor está hablando desde antes de toda la cosa haber sido creada, desde antes del mundo haber sido creado, desde antes de las estrellas, desde antes de las constelaciones, de la galaxia, del universo.
desde antes de haber sido creada todas estas cosas, ya era el verbo. Jesús existe desde antes de todo haber sido creado. Y dice la palabra, y el verbo era con Dios. O sea, que el verbo era con Dios. O sea, que eran uno. Jesús y Dios eran uno desde el principio, desde antes de todo haber sido creado. Cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, tiene tres elementos fundamentales. Tres elementos fundamentales. Y quiero decir esto de la manera más clara posible para que podamos comprenderlo con consecuencia. La creación de Dios está formada por materia, está formada por espacio y está formada por el tiempo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Cuando Dios crea el universo, tiene estos tres elementos que deben de ser creados simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Que los tres elementos deben de ser creados a la vez para poder sustentarse lo uno con los otros. Yo quiero tocar un poquito de este tema para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que había un principio, o sea, que había algo antes de la creación. Y entendemos por eso que Dios no es afectado por ninguno de estos tres elementos. Los tres debieron haber sido creados al mismo tiempo, porque si se hacían por forma separada, no hubiese tenido congruencia. ¿Qué yo quiero decir con eso? Si Dios primero crea la materia, pero no crea el espacio, no tiene espacio ni lugar donde poner la materia. Si Dios crea el espacio y la materia, pero no crea el tiempo, entonces no tuviera un momento, no hay un lugar, o no hay un momento o una hora cuando crear la cosa. Entonces las tres cosas fueron creadas al mismo tiempo y eso crea todo lo que es el universo. A través de la palabra de Dios se crean estas cosas y todo fue creado a través de la palabra de Dios, lo cual me da a mí entender de que Dios ya era antes de todo lo creado, antes del espacio, antes del tiempo, antes de la materia, antes del mundo. Por eso hablamos del principio, el verbo. En una descripción sencilla podemos decir que el verbo es el porqué. El verbo viene siendo la razón. El apóstol Juan, el discípulo Juan en este libro utiliza verbo. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Y el pueblo de Dios estaba esperando por un Mesías, estaba esperando por el Salvador. Estaba esperando por aquel rey que lo iba a sacar a ellos del sometimiento que tenían, ellos pensando que estaban hablando acerca, o que la profecía hablaba acerca del sometimiento carnal. Pero la libertad que el Señor Jesucristo a nosotros nos da va más allá de lo carnal, va también a lo espiritual. Es el Rey de Reyes, es el Rey que trasciende lo carnal y trasciende lo terrenal. Entonces, cuando Juan dice verbo, que en hebreo significa logos, es una palabra que se refiere al Salvador para los creyentes, para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. Pero también esa misma palabra logos significa razón para todas aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran filósofos, que buscaban la razón de la existencia. Ellos estaban buscando el porqué, pero no por una vía cristiana, o por así decirlo en ese entonces, no por la vía de Dios, sino por su propia razón, por su propia vía. Entonces, cuando el apóstol Juan viene y utiliza esta palabra verbo, significa, en el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, diciéndole tanto a los judíos como a las personas que no eran judías, que él estaba hablando del porqué. Cuando Juan se refiere al verbo, te está diciendo el porqué de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se va aún un poquito más lejos. Le está diciendo el Dios, el creador de toda la cosa, y Jesús son uno. Jesús estaba con él y ellos estaban desde el principio. Este era en el principio con Dios, dice la palabra, en el versículo 2, este era en el principio con Dios, refiriéndose a Jesús. Espero que esté claro, ¿verdad? Me estoy esforzando por hacerlo de la manera más desglosada posible, por eso me estoy tomando mi tiempo, porque es importante que lo entendamos. Y puede ser un poquito difícil de comprender. Como dice la palabra, en nosotros algunas cosas se nos hacen difíciles de comprender y queremos estar aquí también para responder alguna pregunta. Amén. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Escuchen eso. El por qué. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque nosotros podemos, en esta magnitud espiritual tan grande y tan bien
formulada. Se nos puede hacer un poquito difícil poder traerlo a nuestra mente y decir, bueno, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Qué significa que fueron hechas por Él? Fueron hechas por Jesús. Pero vamos a ponerte un ejemplo que sea un poquito más fácil de entender. Vamos a decir un reloj. ¿Por qué una persona puede crear un reloj? Un reloj es creado con el propósito y con el porqué de dar la hora, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender cuál es el funcionamiento del reloj y por qué fue creado el reloj. ¿Qué pasa? En el momento que el reloj deja de dar la hora, pierde su propósito por completo. ¿Por qué? Porque el propósito del reloj es que te dé la hora ahora. No quiere decir que el reloj se desvanezca instantáneamente en el momento que te deja de dar la hora. El reloj se mantiene en tu muñeca y puede verse como hasta para apariencia. Hay muchas personas que utilizan reloj y ni siquiera saben ver la hora con la agujita. Cuando quieren ver la hora, buscan el teléfono para saber qué hora es y lo usan como lujo. Pero verdaderamente el propósito del reloj es el lujo. No. El propósito del reloj es darte la hora. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Cuando nosotros no vivimos ni conocemos el porqué de nuestra creación. Si tú y yo no sabemos cuál es el porqué de nuestra creación, si tú y yo no sabemos cuál es el porqué de mi vida y de mi esencia como hombre, yo soy un reloj que no da la hora. Yo soy un teléfono que no tiene carga. Yo soy un carro que no tiene gasolina. Yo soy una televisión que no tiene energía eléctrica. Por eso yo entiendo que este tema es tan importante de que nosotros lo hablemos desde el principio, porque Dios pone en mi corazón hablar desde el principio, que hable de las cosas desde el principio para que nosotros podamos sostenernos con el tiempo y nosotros podamos entender cuál es el propósito de nosotros aquí. Y al principio yo decía, wow, entonces pues déjame hablar de la Biblia para que la gente conozca de la Biblia, el propósito de la Biblia, el porqué de la Biblia. Y esos temas los vamos a tocar un poquito más adelante, pero Dios me dijo, no, yo quiero que tú hables de esto. Si usted no sabe el por qué usted está aquí en el día de hoy, se le hará demasiado difícil a usted sostener en el tiempo el poder seguir viniendo al estudio bíblico, un ejemplo. Porque usted puede desviar la mirada, por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de mantener nuestra mirada fija en Cristo, porque tenemos que mantener nuestra mirada fija en el porqué, para que nosotros no nos desviemos de nuestro propósito en la tierra. Porque en el momento de que nosotros nos olvidamos del porqué, automáticamente nosotros comenzamos como a guindar en una cuerda floja, como decimos. Porque ya estamos, no sabemos qué queremos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos. Entonces es una parte demasiado esencial y demasiado importante de que nosotros la comprendamos para nosotros poder seguir adelante con nuestra vida cristiana. Cuando nosotros damos un curso, este es otro ejemplo que yo quiero poner, yo voy al curso con el propósito de aprender. Yo voy a estudiar el propósito de aprender acerca de cierta materia. Pero ¿qué pasa? El día 1 yo tengo el propósito claro. El por qué yo vengo aquí a aprender en este curso es para yo aprender acerca de informática, para poner un ejemplo. Yo voy a aprender acerca de informática. ¿Qué pasa? A través del tiempo pasa una semana, pasan 2 semanas y yo me encuentro con un pana, me hago amiguito de una nueva persona y después, no sé, pueden suceder muchas cosas y se puede desviar y se puede tergiversar el propósito. Ya después de un mes yo voy a la clase no a aprender. Yo voy a la clase para verme con el amiguito mío, para hacer canchanchanear con los demás, para yo hablar, para yo tener más amigos, y automáticamente se distorsiona mi propósito en el lugar en el que yo estoy. Entonces ya mi propósito inicial, que era aprender, se ve distorsionado y en el tiempo, luego pasan 3 o 4 años, yo aprendiendo a hacer, yendo a coger clases en informática, un ejemplo, y no le saco el provecho que yo debí de sacarle porque me desvié del propósito. Entonces cuando la palabra nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, nos está hablando del porqué de nuestra existencia, nos está hablando del porqué de nuestra vida. Amén. Y considero que es muy importante poder comprender eso, porque en cualquier momento que usted se sienta que usted está un poquito perdido o que no le encuentra propósito en su vida, entienda que Jesús es el propósito. Entienda que mientras más usted conoce al Señor Jesucristo, mientras más usted fortalece una relación con Jesús, su vida cobrará más propósito, más propósito. Por eso cada vez que nosotros conocemos al Señor, nuestra fe aumenta.
nosotros nos comenzamos a despojar de muchísimas cosas porque comenzamos a dejar atrás cosas que no van con nuestro propósito. No van con nuestro propósito. Entonces ya su mente está clara de lo que usted necesita y lo que usted no necesita. Si usted tiene una persona que le está desviando a usted de su propósito, usted tiene que sacarla de su camino. Si el propósito de su teléfono es que tenga un funcionamiento bueno para usted hacer llamadas y para usted hacer ciertas cosas, si hay un virus que no le permite que usted pueda tener el funcionamiento correcto de su teléfono, usted tiene que eliminarlo. Por eso es importante nosotros conocer el propósito, por eso es importante nosotros conocer el porqué. Amén. Dice la palabra de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho a través de Jesús, para Jesús, por Jesús, todo lo sustenta Jesús. Y dice la palabra un poquito más adelante, que todas las cosas fueron creadas por Él y no le recibieron ni le conocieron. Son personas que viven su vida en despropósito. Y mi propósito es que ustedes no vivan su vida en despropósito. De verdad que sí. Porque de verdad me siento comprometido, honestamente, porque estoy demasiado agradecido de Dios. Porque yo no merezco lo que Dios me da. Y lo que Dios me da es algo increíble. Entonces, de verdad que me siento gozoso de poder, ¿verdad?, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Amén. Entonces, continuamos. Si no tienen alguna duda o podemos tocar la duda un poquito más adelante, ya cuando abramos esa parte. Pero espero que todo haya sido bien claro, porque considero que eso es algo muy importante. Amén. Vamos a Génesis 1. El propósito de yo traerle esta escritura a ustedes en el día de hoy es para que nosotros podamos comprender mejor la Trinidad perfecta. Perdón, para que podamos conocer mejor a Jesús, podamos conocer mejor el porqué y podamos reforzar nuestra vida y podamos nosotros vivir una vida con propósito. Génesis 1. Génesis 1:1 dice, en el principio, y por eso quiero hacer un paréntesis aquí, porque habla también en Juan, en el principio, lo cual se refiere en el mismo momento, el mismo tiempo, o en el mismo, podría decir, acontecimiento, porque que no es, ni siquiera existía el tiempo cuando eso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la palabra de Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que aquí la palabra dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo quiero hacer este paréntesis por eso mismo, para que entendamos también que en una parte un poquito más adelante, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense que Dios no dice, hagamos al hombre conforme a mi imagen y mi semejanza, sino que dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Refiriéndose al Espíritu Santo, refiriéndose también a nuestro Señor Jesucristo. Puede haber una pequeña confusión. Algunas personas pueden creer que el principio de Cristo fue cuando María concebió de Él a través del Espíritu Santo. Pero bíblicamente podemos ver que Dios, Jesús y el Espíritu Santo ya eran desde el principio. Y a través del Señor Jesucristo todas las cosas fueron creadas y fueron hechas. A medida de que nosotros vamos a conociendo la esencia, también nos vamos, fíjese que yo he mencionado varias veces acerca del propósito. Porque nosotros conocer el porqué de nosotros, entonces ya nosotros venimos con un propósito, ya nosotros vamos conociendo, ¿verdad? Nosotros vamos como uniendo los puntos y vamos conociendo cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Qué sucede? Bueno, yo quiero que vayamos a Colosenses para tocar este tema, porque no quiero hablarlo en destiempo. Quiero hablarlo de acuerdo con la palabra, para que lo podamos seguir. Colosenses 1, versículo 15. Por favor, me pueden confirmar algunos con un amén.
lo que esté en la escritura conmigo. Colosenses 1, Amén. versículo 15. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos dice, Él es la imagen. Escuchen esto. La palabra de Dios es una locura. Jesús dice, la palabra dice acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos da dos cosas, nos dice dos misterios. La palabra nos dice que Jesús es la imagen de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene y se hace hombre, cuando nosotros miramos a Jesús, estamos mirando a Dios. Él es la imagen de Dios. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. La palabra dice que Dios es invisible, Dios es un espíritu, que Él vive y habita en una luz inaccesible. Mas Jesús vino a revelarnos la esencia de Dios. Pero mire, me voy a ir un poquito más lejos. Jesucristo vino a mostrarnos la esencia de Dios en forma de hijo. Porque fíjese que el Señor Jesucristo no vino como padre. Tenemos a Dios como padre, pero Dios nos amó tanto y se preocupa tanto por nosotros que vino a nosotros a traernos un modelo perfecto de lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Porque si Dios viene como padre, nosotros no tuviéramos como esa, no pudiéramos entender bien, nosotros tuviéramos una incógnita como que Dios viene en forma de padre, pero Dios es padre, pero yo soy hijo. Entonces, si Dios actúa así porque es padre, pero yo como hijo, ¿cómo debo de actuar? Dios nos muestra el carácter de padre en el Antiguo Testamento y nos muestra la vida como hijo en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo vino como el primogénito de toda creación, dice la palabra. Y nosotros en Jesús vemos un modelo perfecto de cómo nosotros podemos vivir de acuerdo a la esencia de Dios como hijos. Él es el camino que nosotros debemos de tomar. Cuando nosotros entendemos de que Jesús es el porqué de la vida y nosotros estamos convencidos de que todo esto fue creado para Él y a través de Él, entendemos de por sí que ese es nuestro propósito. O sea, si yo entiendo que Jesús es el propósito y el porqué de todas las cosas, yo tengo que conocer a ese hombre, yo tengo que conocer el motor de la creación de Dios, yo tengo que conocer al protagonista de la creación de Dios. Y no un protagonista como nosotros lo vemos en la película, porque los protagonistas de la película no mueren. Pero mire, en el sentido, lo digo en el sentido de que Jesús vino como el protagonista y vino y entregó su vida. O sea, es un protagonista, es como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el que quiera ser más grande debe de ser el más pequeño. O sea, que los roles son invertidos totalmente en el reino de los cielos como estamos acostumbrados aquí en la tierra. Aquí el que quiere ser más grande es el más exaltado, es el que más hace las cosas, el que más quiere que lo vean. En el reino de los cielos es totalmente lo opuesto. El que quiere ser más grande, que le sirva a los demás. Y mira cómo el Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros. Nunca pecó, se hizo pecado por nosotros para que nosotros vivamos en Él. Ese es el tipo de protagonista que nosotros tenemos, el tipo de motor que nosotros tenemos en esta creación tan maravillosa, que Dios es un artista por excelencia. Es increíble lo que Dios ha creado. Entonces, cuando nosotros miramos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Tantas cosas que nosotros tenemos que conocer de Jesús. Tenemos muchas cosas que hacer, varón. Tenemos mucho esfuerzo que hacer. Es un camino largo que debemos de caminarlo con paciencia. También quiero decirlo de esa manera para que sepan que nosotros como cristianos tenemos que entender la magnitud de importancia que es nuestra vida cristiana. Muchas veces queremos ligar una cosa con la otra y muchas veces queremos darle mucho más importancia a cosas que no tienen tanta importancia como nosotros conocer de Jesús. Mientras más nosotros conozcamos de Jesús, más recursos nosotros vamos a tener para vivir de acuerdo con nuestro propósito. Una vida en despropósito es muerte, porque lo que deja de crecer, lo que deja de evolucionar, muere. Y nosotros solamente podemos evolucionar, solamente podemos crecer, solamente podemos dar fruto, dice la palabra de Dios, si estamos unidos a la vid. Y ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, quizás en otro día.
Nosotros solamente podemos dar fruto, nosotros solamente podemos vivir una vida con propósito, nosotros solamente podemos avanzar cuando nosotros estamos conectados a la vida, cuando nosotros somos uno con Jesucristo. ¿Y cómo nosotros podemos ser uno con Jesucristo? Es cuando nosotros caminamos como Él, cuando nosotros hablamos como Él, cuando nuestro carácter es como el de Él, cuando nosotros conocemos a Él y vivimos nuestra vida. Por eso dice la palabra que no aquel, el que vendrán muchos a mí y me dirán en tu nombre, sacamos demonios, hicimos milagros, predicamos tu palabra. El Señor le dirá, apártate de ti, porque es que nosotros no nos basamos nosotros no basamos en la obediencia. La fe tiene que ser respaldada por acción. Y nuestra acción de fe es la obediencia a la palabra de Dios. Porque si usted no cree en Dios, si usted no cree en Jesús, y usted no tiene una creencia fortalecida, que usted confía que realmente Jesús es, usted no va a tener ninguna urgencia de obedecer su palabra. Cuando usted dice, bueno, sí, Jesús existe, pero no te importa que Jesús exista, entonces tú vienes y te ves confrontado por la palabra de Dios para que tú dejes de hacer algo, pero le da más importancia a ese algo que al mismo Jesús, porque tú crees que él exista, pero no crees que sea tan importante. Entonces, para nosotros vivir nuestra vida con propósito, tenemos que nosotros vivir unidos a la vid de Cristo. Y nosotros vivimos unidos con Él cuando hacemos lo que Él hace, cuando nosotros nos manejamos como Él se maneja. Y eso nosotros lo aprendemos poco a poco, poco a poco. No existe algo, podría yo decirlo así aquí en la vida, que usted instantáneamente se vuelva excelente en eso. Todo se va practicando poco a poco, todo se va moldeando poco a poco. Nosotros comenzamos a despojarnos de muchas cosas que hay en nosotros para comenzar a adaptar la manera de Cristo y nosotros poder ser uno con Él. Si el Señor Jesucristo, vamos a poner un ejemplo, si el Señor Jesucristo siempre se ponía en oración antes de comenzar a predicar la palabra, y yo siempre me pongo en oración antes de predicar una palabra, yo estoy siendo uno con Cristo, porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Aunque estemos quizá en cuerpo carnalmente diferente, somos lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo. Es como una conexión. Por eso es que hablamos de la Trinidad perfecta. Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él decía, el Padre nunca me deja solo. El Padre a mí nunca me deja solo porque yo hago solamente lo que Él me dice, yo lo obedezco en absolutamente todo. Entonces, ¿cómo Jesús y Dios pueden no ser uno si todo lo que ellos hacen, el uno lo hace y el otro lo hace? Son uno porque todo lo que el Padre hace, lo hace Él. Él dice, todo lo que yo hago, lo he visto del Padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía porque el Padre se lo había enseñado. Entonces, ellos eran uno. O sea, cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es uno, que Dios es uno y que Jesucristo es uno, estamos hablando de que son la misma esencia. Piensan igual, se manejan igual, hablan igual, hacen todo igual y Dios eso es lo que quiere para ti y para mí. Eso es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida, de nosotros poder volver a nuestra esencia principal, al principio, antes de Adán haber cometido el pecado, que todos cometimos el pecado con él, amén. Entonces el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todo fue sujeto al Señor Jesucristo. Todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Aquí es donde nosotros venimos en la parte de la fe. Y en la parte de nosotros venir y darle la reverencia a Dios, porque nosotros podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué todas las cosas fueron atadas a Jesús? ¿Por qué todas las cosas fueron creadas a través de Jesús? ¿Por qué Jesús es el protagonista de todas las cosas? Aquí lo dice en el versículo 19, por cuanto le agradó al Padre que en él habitase
toda plenitud. Al Padre le agradó que todas las cosas fueran sustenta en Cristo y que Él fuese el protagonista y que Él fuese el porqué de nuestra creación. Absolutamente nadie vive por encima de Dios. Nosotros muchas veces como que minimizamos el nombre de Dios y queremos como humanizar de una manera desmedida a Dios y pensar que Dios piensa como nosotros y que Dios es como nosotros y que Dios no es un Dios soberano y que Dios es el creador de todas las cosas y que encima de Él no vive nadie. Yo digo esto porque muchas veces nosotros tenemos muchas respuestas y queremos hasta, ¿cómo le digo? Queremos hasta cuestionar a Dios. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, nosotros medimos nuestro pensamiento con los pensamientos de Él y creemos que estamos aquí. Como que tú tienes que darme una explicación, pues yo no entiendo esto. ¿Sí me entiendes? Pero a la vez tenemos que entender que los pensamientos de Dios son exageradamente más altos que los de nosotros, dice la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Las cosas que Dios hace no son cosas que muchas veces nosotros podemos entender que son mucho más altas que nuestras propias capacidades. Y por eso, muchas cosas, personalmente yo simplemente las doy por sentado. Dios dijo que eso es así, y eso es así porque Dios lo dijo. Quizá en este momento yo no lo entiendo, pero si Dios dijo que eso es así y punto. Yo no puedo creer que mi razonamiento esté cerca del de Dios. Y lo digo porque muchas veces al momento de nosotros comenzar a leer la palabra de Dios, se lo digo porque también lo he hecho en un momento determinado, muchas veces miramos que en las traducciones de la Biblia o en muchas cosas, quizá podemos decir nosotros por nuestro propio pensamiento de que hay ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que no concuerdan, como que se contradicen entre sí. Nosotros podemos interpretarlo así por nuestra bajita capacidad de nuestra mente. Pero yo aprendí al momento, a medida de que yo fui leyendo más la palabra, que no es cuestión de cuestionar, sino de dar por sentado y de obedecer y de entenderlo así como es. En el momento yo no entiendo por qué hay una contradicción o si realmente hay una contradicción. Yo digo, bueno, Señor, si tú dices que esto es así, eso es así. Y lo digo porque quizás muchos de nosotros comencemos a leer la palabra de Dios y nosotros tengamos muchas dudas. Y para yo invitarle a ustedes que en vez de usted cuestionar de una manera autoritaria la palabra de Dios, usted humildemente, ¿verdad? Pedirle a Dios revelación de la palabra. Pedirle a Dios que le revele a usted qué significa esto. Padre, mira, es una actitud totalmente diferente cuando nosotros vamos al Señor. Pero que esta palabra aquí dice esto y aquí dice aquello. ¿Cómo que yo la voy a entender? Es una actitud diferente cuando yo vengo y digo, Señor, wow, en esta escritura me dice esto y en esta escritura me dice esto, wow, pero yo estoy un poco confundido. Me pongo en oración y le pido al Señor que me revele qué es lo que significa esa palabra. ¿Por qué utiliza términos diferentes? ¿Por qué Marco dice una cosa y después viene Lucas y dice otra cosa? Y el Señor escudriña el corazón de todos nosotros. Y Dios mira con qué intención nosotros le estamos preguntando. Si usted le pregunta a Dios con rebeldía, nosotros podemos imaginar que Dios no va a venir a someterse a tu rebeldía. ¿Sí me entiende? Pero si nosotros venimos con humildad a pedirle a Dios y Dios escudriña nuestro corazón y mira que nosotros realmente queremos entender qué es lo que significa, el Señor a nosotros en su momento, cuando a Él le plazca y Él entienda que tenemos la capacidad de recibirlo, el Señor a nosotros nos va a proporcionar la respuesta a esa pregunta. Eso también me lleva a mí a pensar en las oraciones. El Señor escucha todas nuestras oraciones, pero muchas oraciones las hacemos mal y muchas otras oraciones nosotros no las recibimos en el momento. Porque hay muchas veces que le pedimos cosas al Señor y el Señor no las responde, pero todavía no es momento de nosotros verlas reflejadas en nuestra vida. O todavía nosotros le pedimos algo que va mucho más allá de nuestra capacidad en el momento, pero el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Amén. Pasamos al versículo 20 para terminar con este pasaje bíblico. Mire lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesús. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Así, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow. Aquí hay muchas cosas. Nosotros podemos durar semanas hablando de este tema. Por eso yo quiero que este tema nosotros lo vayamos leyendo en consecuencia, porque son cosas muy, muy interesantes y que nosotros queremos abarcarlo de la manera más amplia posible para que nosotros podamos tener un buen entendimiento. Es importante, hermano, que nosotros entendamos, no solamente que la escuchemos, no solamente que la leamos, sino que nosotros la entendamos. Por eso es imprescindible que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Es imprescindible que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, porque no es lo mismo yo hablar de algo que yo vivir algo. No es lo mismo yo hablarte de la palabra de Dios que yo vivir la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que se fascinaban las personas que escuchaban a Jesús. Y decían, este habla como el que tiene autoridad. De que Jesús era la palabra. Jesús vivía la palabra. Jesús era la palabra. Entonces, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, nosotros tenemos autoridad. Cierta autoridad. Porque sabemos de lo que estamos hablando. No es lo mismo que yo te diga, wow, bro, a mí me dio una gripe y yo me sentí así, 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 así. Yo estoy hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque a mí me dio esa gripe y yo sé lo que yo sentí y yo sé lo que me dio, yo sé lo que yo tuve que tomar para poder sanarme de esa gripe y yo sé todo acerca de esa gripe porque me dio. Pero cuando a una persona no le da gripe, mira, no, porque, wow, a mi primo le dio una gripe que se estaba muriendo. Eso es lo único que te puede decir. No te puede dar más detalles porque no lo vive. Entonces eso es algo que viene con nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí en el versículo 20, cuando dice que, cuando la palabra dice que por medio de Jesús Él quiere reconciliar consigo todas las cosas, me lleva directamente a uno de nuestros propósitos como seres humanos aquí en la tierra. A uno de nuestros propósitos aquí en la vida. Porque nosotros no podemos mirar nuestro propósito como solamente una cosa. Un ejemplo, bueno, nuestro propósito es la salvación, que nosotros podamos recibir la salvación. Nuestro propósito es ser uno con Cristo. Nuestro propósito es tener una relación con Cristo. Nuestro propósito es amar al prójimo. Nuestro propósito es, sobre todas las cosas, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es el propósito del hombre en la tierra, nosotros no podemos cerrar un paréntesis y decir, mira, este es solamente el propósito. Porque hay muchos propósitos que complementan la vida cristiana, que todo unen en un propósito más grande. Que quizás yo no haya llegado a la revelación de decirte, bueno, este es el propósito que abarca todos los otros propósitos. Por ahora solamente me da la capacidad para decir que nosotros en nuestra vida cristiana tenemos muchos propósitos que forman un propósito más grande. Y uno de ellos es nosotros reconciliarnos con Dios a través de Jesús. Nosotros reconciliar la falta que todos nosotros cometimos cuando Adán pecó. Porque recuerden que Adán vivía en el Edén y yo quiero ese tema yo creo que es prudente que nosotros lo desarrollemos un poquito más adelante o en otra ocasión porque es un tema un poquito amplio. Pero sí quiero hacer un paréntesis en la palabra reconciliar para que podamos entenderlo un poquito mejor. La palabra bíblicamente, reconciliar significa restaurar una relación rota. Devolver algo a su estado original. Y yo creo que es prudente que nosotros lo dejemos ahí, ¿verdad? Para que nosotros podamos reflexionar en lo que hemos hablado en el día de hoy y también tengamos como una pequeña pista de lo que estaremos hablando un poquito más adelante. Y es acerca de uno de nuestros propósitos como humanidad, como hombres, como seres humanos. Este es uno de nuestros propósitos porque nosotros tenemos de reconciliarnos en esa relación que se rompió en un momento determinado. Porque a todos nosotros, aunque nosotros podamos nombrar a Adán, a todos nosotros en algún momento de nuestra vida Dios nos dijo, no haga esto. Y nosotros lo hicimos. O sea que todos nosotros con Adán en un momento determinado desobedecimos el mandato de Dios, desconociendo la autoridad de Dios y el por qué Dios nos dice
que hagamos cierta cosa y que no hagamos cierta cosa. Dios no nos dice a nosotros que hagamos o que no hagamos con una intención de imposición. Dios no es así. Dios lo hace para nosotros mostrarnos el mejor camino, para evitarnos a nosotros malas experiencias y malas cosas. Por un ejemplo, tenemos nosotros un niño. El niño, dentro de su desconocimiento y dentro de su infancia y su inmadurez, por así decirlo, cuando nosotros le decimos, mira, no pase de esta esquina, un ejemplo, cuando está en su casa, no pase de esa esquina, tú puedes jugar con los amiguitos, pero hasta esta esquina. Ellos creen o pueden interpretar de que usted le está poniendo esa barrera para usted imponer su autoridad como padre, pero no, es para usted cuidarle de lo que le puede pasar después de esa esquina. Porque quizás desde su casa solamente se ve hasta esa esquina y usted no quiere que él vaya más allá. Muchas veces nosotros vamos más allá y nosotros nos perdemos de la presencia de Dios, porque Dios, donde está el pecado, no habita. Aunque Dios nos protege, Dios nos cuida. Pero cuando Dios a nosotros nos da un mandamiento, cuando Dios a nosotros nos da la palabra para que nosotros la obedezcamos, no es para Él imponer autoridad, sino para librarnos y cuidarnos de todo mal, como nosotros le pedimos en la oración. Líbrame de todo mal. Entonces ese es el porqué. Eh, Nosotros debemos restaurar y estaremos tocando un poquito más adelante otro propósito a profundidad para poder comprenderlo mejor, pero restaurar nuestra relación con Dios. En el principio Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y eran a imagen y semejanza de Dios. Nosotros también somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ya nuestra relación está un poquito distorsionada. Hay algo que está en el medio que no nos permite tener esa plenitud de lo que nosotros éramos en el principio. Nosotros tenemos que, en esta vida, tenemos como propósito restaurar esa relación con Dios y nosotros poder volver a nuestra esencia verdadera, nuestra esencia principal. Y eso solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Solamente Jesús puede restaurar nuestra relación con Cristo. Por eso vengo hablando de la importancia de Cristo en la existencia de nosotros, en la esencia de nuestra creación, la importancia de Cristo para que nosotros, a medida de que vayamos desarrollando los estudios bíblicos, vamos a seguir viendo lo importante que es nosotros conocer a Cristo y tener una relación con Él. Más allá de nosotros ir a una iglesia, más allá de nosotros venir a un estudio bíblico, más allá de nosotros ir a un concierto de alabanza, más allá de nosotros alabar a Dios, más allá de todas estas cosas, está nosotros tener una relación íntima con Jesús. Porque muchas veces el hombre no tiene la capacidad de poder darte una palabra que solamente Jesús te puede dar. Y mientras más tú fortaleces esa relación, más propósito tendrá tu vida y más recursos tú vas a tener para tú poder soportar el día que no sea tan bueno. Hermano, yo creo que es prudente que nosotros dejemos este tema aquí hasta hoy, que podamos seguir desarrollando esos temas un poquito más adelante. Vale redundar y decir que estaremos también retocando estos temas a través del grupo durante la semana. Siéntase en la libertad de hacer cualquier pregunta, cualquier aporte también. Todos nosotros somos uno. Podemos hacer cualquier aporte. Si quizás se desvía un poco de la sana doctrina, nosotros sabiamente nos manejamos y nos instruimos mutuamente. Y quiero abrir este espacio para que ustedes tengan la oportunidad de hacer cualquier pregunta, de hacer cualquier aporte, de dar su opinión, qué le pareció el estudio el día de hoy. No sé, me gustaría conversar con ustedes. Siento que Dios se ha glorificado en el día de hoy.